Creo que estamos ya, ahora sí, listos para comenzar. ¿Sí, Lore? Perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana y de la Universidad Finisterra, les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio titulado Claves del nuevo ciclo social y político en Chile. Quiero saludar muy especialmente al excelentísimo embajador de México en Chile, nuestro amigo y presidente honorario de SIGMEX, Francisco Javier Olavarría, que nos acompaña el día de hoy. Con especial afecto saludo también a Cristian Nasser, rector de la Universidad Finisterra, y le agradezco porque sin su apoyo habría sido imposible realizar este evento. A nuestros vicepresidentes Mauricio Escobedo, CEO de Claro Chile, y Enrique Martínez, CEO de Grupo Bimbo. A los presidentes de las Latinocámaras, nuestros invaluables aliados. A todos nuestros directores, socios y amigos les doy la más cordial bienvenida. Esta mañana revisaremos el contexto actual económico, político y social de Chile e intentaremos revisar los posibles escenarios que nos esperan en un futuro postelectoral. Para ello tenemos la enorme fortuna de contar con dos muy destacados invitados, a quienes quiero agradecer muy especialmente por haber aceptado nuestra invitación. Tengo el honor de presentarlos y darles la bienvenida. Isabel Pla es egresada de Relaciones Públicas de IPB y diplomada en Comunicación Política de la Universidad Alberto Hurtado. Es socia directora de la consultora Punto Equality, columnista del Mercurio y exministra del Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Isabel se declara comprometida con la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres, el trabajo bien hecho y la familia. Bienvenida, querida Isabel. Hola, muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a quienes se están conectando, al embajador, las autoridades de la universidad y a quienes están hoy día en este encuentro. Muchas gracias, Isabel. Y tenemos también el honor de contar con la presencia de Mirko Macari. Mirko es periodista y socio de la consultora en comunicaciones, energía y poder, comentarista de actualidad de radio El Conquistador, comentarista en Comando Jungle y La Cosa Nostra. Su área de interés se centra en la convergencia, bueno, una de sus áreas de interés, porque la verdad es que Mirko tiene muchas, en la convergencia de los procesos de transformación tecnológica, política y cultural. Sean ambos muy bienvenidos, querido Mirko, bienvenido también. Hola, muchas gracias. Feliz de estar acá haciendo lo que más me gusta, que es conversar sobre los cambios en Chile y en el mundo. Y feliz de estar además con la comunidad mexicana. Mi mamá vivió muchos años en México, era una enamorada de México, tuve la oportunidad de estar allá muchas veces y compartir esa pasión por ese país tan especial, tan único. Muchas gracias, Mirko, muchas gracias. Y como tú bien lo dices, hay una sintonía, hay un cariño muy especial entre chilenos y mexicanos, así que nuestra cámara, que tiene más de 20 años, es por eso que se llama Cámara de Integración, no solamente es una cámara de comercio, sino que va mucho más allá, porque tenemos muchísimos vínculos políticos, económicos, sociales, culturales, pero sobre todo una amistad fraterna de toda la vida. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Yo les cuento brevemente que yo llevo ya más de 17 años en Chile, soy empresario y he participado toda la vida en el mundo gremial y me considero, la verdad es que después de tantos años, que Chile es mi otra patria, le tengo un cariño muy profundo, es un gran país, adoro a Chile y a su gente. Y a pesar de que llevo tantos años y que me considero bastante entendido en la vida política del país, que además es algún tema que me apasiona, me ha pasado que después de los cambios que se han vivido a raíz del 18 de octubre, me ha costado responder mucho a una pregunta que recibo constantemente de los inversionistas extranjeros. Y la pregunta es, cuando yo viajo, cuando voy a México, me dicen, ¿qué pasó en Chile? ¿Cómo podemos entender que un país admirado por todo el mundo por su estabilidad política, económica y social cayó tan explosivamente en una crisis tan profunda de confianza, institucionalidad y Estado de Derecho? Y es una pregunta que, a pesar de tanto tiempo que llevo en Chile, es difícil de responder. Entonces, me encantaría comenzar con esa pregunta. Isabel, por favor, ¿cuál es qué es lo que pasó en Chile? ¿Cómo podemos explicarle esto a nuestros amigos inversionistas? Bueno, mira, a pesar de que ese momento difícil, el que nosotros llamamos estallido, pasó hace 2 años, empezó hace 2 años, creo que todavía es algo temprano como para tener una respuesta categórica respecto de lo que pasó, pero sí
creo que hay varios elementos importantes de tener en consideración. Primero, tenemos que tener en cuenta que hay una dimensión global de la crisis. Hay crisis en varias democracias en el mundo, crisis sociales, crisis políticas, y tiene también elementos, una dimensión local con elementos que son propios de Chile, y yo los sintetizaría esos elementos en dos o tres elementos muy importantes. Primero, un malestar social, un malestar cuyas primeras señales se empezaron a ver a principios de la década, alrededor del 2011, cuando tuvimos una manifestación muy grande que duró muchos meses en torno a la educación, activada por los estudiantes. Y aunque objetivamente Chile dio un salto económico, social muy importante y de consolidación de la democracia en los últimos 30 años, creo que hay subjetividades que no fueron consideradas. Todas las respuestas institucionales eran objetivas, eran a partir de los antecedentes, de los indicadores. Y hay 4 demandas que están entre las prioridades de los chilenos desde hace 30 años, según la encuesta CEP, y prácticamente sin variación. Y aquí me gustaría, porque tienen que ver con el malestar, y aquí me gustaría compartir una lámina con ustedes. Voy a intentar compartir pantalla, porque me parece que ayuda mucho a darse cuenta de qué manera, ¿verdad? Que es esta lámina la primera. Esta es la encuesta CEP desde junio de 1991. Usamos la CEP porque es la serie más antigua. Aquí tenemos la encuesta de junio del 91, la de junio del 2011 y la de septiembre del 2021, o sea, ahora. Y vemos que todos los problemas, los principales problemas que perciben los chilenos, todos son prácticamente los mismos. Va cayendo, por supuesto, pobreza, va cayendo, ¿verdad?, algunos temas que tienen que ver con empleo, porque en Chile efectivamente la situación del empleo fue mejorando en estos 30 años, pero se mantienen delincuencia, pobreza, educación y salud. Entonces, ¿por qué muestro esta lámina? Porque me parece que todas las respuestas institucionales a esos problemas que percibían los chilenos diariamente siempre fueron a partir de los datos objetivos, y no tuvimos la capacidad, la democracia chilena no tuvo la capacidad de entenderlos en sus dimensiones subjetivas. Un segundo tema creo que es muy importante, y lo estábamos hablando antes de que se iniciara formalmente este Zoom, un fuerte cuestionamiento al poder, a la élite, a la autoridad y al ejercicio de la autoridad, y a los privilegios que estaban asociados justamente a ese poder y a esa élite. Y eso tiene que ver con una crisis muy importante de la política y de la democracia, y con una desconexión importante también de las principales, ¿verdad?, de los principales actores de esa democracia, que son los poderes del Estado, los medios de comunicación, y otras instituciones que son muy influyentes en nuestro país y en todos los países en donde hay una democracia consolidada. Un tercer elemento, por supuesto, y tiene que ver con el anterior, es un deterioro en la legitimidad y en la confianza en las instituciones de la democracia. Nosotros hemos visto en los últimos meses discusiones muy importantes, por ejemplo, en torno a una institución respecto a la cual no se hacían cuestionamientos hace algunos años, el Tribunal Constitucional. Más recientemente hemos visto debates en torno a la legitimidad o a los antecedentes que aporta ni más ni menos que el Banco Central, que el Banco Central en Chile tiene una tradición de legitimidad, de credibilidad, de seriedad muy importante, y a mí me sorprendió, es la primera vez en 30 años que yo percibo que hay un debate en redes sociales, que es la plaza pública de más alcance, ¿verdad?, en torno al Banco Central, y eso tiene que ver con un deterioro de la percepción de legitimidad de esas instituciones. Y creo que en clave política, ese estallido, esa crisis social primero, política después, tiene una lectura que me parece muy valiosa y a considerar, especialmente cuando se tienen que tomar decisiones respecto de Chile, que es la canalización de esa crisis en el acuerdo político de noviembre del 2019, que fue el que dio inicio al proceso constitucional, ¿verdad? Y que está caracterizado básicamente por el contraste entre dos visiones de sociedad. Una visión que es muy crítica de estos 30 años de progreso social, económico, a pesar de ese progreso social y económico y de la consolidación de la democracia, y otra visión
que valora muy bien esos 30 años, que es reformista, que quiere hacer cambios, pero, pero sobre la base de lo que ya hemos avanzado. Y creo que es importante este cuarto punto respecto de la clave política, que es el acuerdo político al que confluyen prácticamente todas las fuerzas políticas en noviembre del 2019, que inicia el proceso constitucional, porque eso muestra también una vocación muy viva, democrática de Chile, y la vocación de resolver los problemas o de canalizarlos a través de instituciones, a través de la institucionalidad y a través, ¿verdad?, de una figura política como es el proceso constitucional, y la elección posteriormente de la convención, que está empezando ya la redacción de una nueva constitución. Eso, Bernardo, como... Muy interesante. Mirko, ¿cuál es tu opinión? Me invitaron para discrepar acá o para mostrar puntos diferentes a los de Isabel, y estoy casi de acuerdo en todo con ella, así que voy a intentar introducir quizás desde otro ángulo esto mismo. Sí. Yo soy periodista, dirigí por 9 años el diario electrónico El Mostrador, que era un diario enfocado a hacer los temas de poder, un diario sobre el poder, para el poder, pero crítico del poder. Y yo tenía una pauta con mis periodistas que conversábamos todos los días lunes. Estuve ahí desde el 2009 hasta el 2017, y esa pauta, los temas que íbamos a tocar en la semana, tenía una matriz. Uno decía, hay ciertos personajes que son el poder y otros que no. Si vamos a reportear algo en la UDI, por favor, no me interesa nada lo que diga el diputado Ricardo Trizzotti, porque el diputado Ricardo Trizzotti no tiene poder. El poder en la UDI lo tenían Longueira y Noboa. Si yo me iba al Partido Socialista, había ahí un personaje que el senador Camilo Escalona, jefe de la Nueva Izquierda, y el gobierno de Bachelet I, el poder estaba en la alianza entre el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y Camilo Escalona. El poder tenía un mapa, una ruta muy nítida, muy clara. Y yo empecé a observar, ¿no?, a partir de 2011, justamente del movimiento estudiantil, el deterioro y la complejidad que para mí tenía seguir aplicando esta hoja de ruta de manera cada vez más creciente. Entonces, cuando dejé el mostrador, en parte porque tenía demasiadas preguntas y tenía que respondérmelas, ¿no?, empecé a elaborar un concepto que es el desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo. Me dediqué mucho tiempo a leer, a conversar, a darme vuelta por lugares no tradicionales o fuera de la caja para ver cosas. Y lo que viene ocurriendo en Chile, a mi juicio, es que es algo natural y normal. Estamos presenciando un fin de ciclo. El ciclo que comienza jurídica y políticamente con la Constitución del 80, ¿no?, que instaura un modelo económico, ¿no?, con una matriz o un paradigma que modela la sociedad y modela la política, y que tiene, como todas las cosas, luces y sombras. Ese modelo, de hecho, parte, ¿no?, con una crisis, ¿no? Después de la implantación de la Constitución del 80, el año 82, viene una gran crisis económica que hace que mueran los viejos grupos económicos del siglo XX chileno, de la primera mitad del siglo XX, y irrumpen otros que van a ser los grandes actores del poder, porque en el ciclo chileno el gran poder está concentrado ya no en la política, sino que en el empresariado. Y la política es subsidiaria del dinero, por así decirlo de alguna manera. Y ese modelo genera cosas virtuosas y cosas no virtuosas. Y alcanza su pico de legitimidad, de fuerza, de prestigio por allá por los 90. ¿No? Cuando Chile crecía al 7%, cuando los políticos podían bailar en la Teletón, cuando la gente iba a comprar al mall, y cada 4 años iba ordenadamente a votar, cada uno por el sector al que venía adscribiendo desde la tradición cultural del siglo XX, la izquierda, el centro, la derecha. Ese era un país en orden, como diría Sigmund Bauman, ¿no? El mundo sólido, tenía estructura. Y empezamos a ver a partir de la década de los 2000 el proceso de declinación del ciclo. Esto es igual, la vida, toda la vida, las galaxias, las vidas individuales, las sociedades se organizan por ciclos. Un momento germinal, que tiene un tiempo para que crezca y se consolide. Llega un momento de florecimiento, y después de que estamos en el florecimiento viene un natural decaimiento y después la muerte.
Entonces, a lo que estamos llegando es al fin no de los 30 años, como dice el eslogan, sino de los 40 años del siglo chileno. Y que por eso son años de continuidad entre la dictadura y la democracia, o la democracia responde a una continuidad del marco jurídico institucional de la dictadura. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, estamos conectando con un fin de siglo global, ¿no? Que tiene que ver con el deterioro y el fin de los grandes metarrelatos que ordenan el siglo XX. Dice Yuval Noah Harari, 12 millones de libros vendidos, bestsellers, en todas partes, ¿no? Que el año 1938 había tres grandes metarrelatos para ordenar el mundo global: el fascismo, el socialismo y las democracias liberales. El año 68 quedaban dos. El 98 había solo una y el 2018 ya no hay ninguna, dice Harari. Entonces estamos frente a un fin de siglo y deterioro cultural de la llamada democracia representativa, ¿no? Y eso en Chile es muy, muy evidente. Los problemas a los que alude la Isabel me quiero colgar de ahí, por ejemplo, ¿no? Salud, educación y pobreza asociada, por ejemplo, podríamos asociarla a la previsión. El tema previsional ya era un tema hacia el año 2009-2008, cuando la presidenta Bachelet hace una reforma previsional que en el fondo no toca la industria de la AFP, pero crea este famoso pilar solidario, ¿no? O aporte del Estado a quienes tenían cero pensión. Y el año 2015, de nuevo con Bachelet 2, irrumpe y explota el tema de las AFP de nuevo, con el movimiento No Más AFP y 1,5 millones de personas marchando de manera inédita por la calle porque hay un tema ahí. ¿Qué pasa? El sistema político no es capaz, ¿no?, de atender esa demanda. El sistema político no tiene fuerza, no tiene poder. El desplome de las instituciones significa que la cáscara o la estructura de todas las instituciones, me refiero a la presidencia, al Congreso, a los partidos, pero más allá de ello, ¿no?, a la fiscalía, al Poder Judicial, a la Iglesia Católica que vive su propio Vía Crucis, ¿no?, a instituciones culturales poderosas como el profesor en la escuela o el padre en la casa, que forman la mentalidad de la estructura invisible del poder en Chile, están deterioradísimas, ¿no? Entonces, la política institucional no es capaz de atender demandas. Yo soy de los que no le adjudico una responsabilidad directa a un actor político u otro, sino que veo una crisis sistémica, porque el sistema político está pensado para un mundo que ya no existe, que es un mundo ordenado, estructurado, jerárquico, ¿no? Y empezamos con mucha fuerza a partir del 2011. En realidad, muchos autores hablan de este proceso a partir de la crisis subprime del año 2008 en Estados Unidos, en el mundo, pero en Chile empieza el 2011, que es el proceso del descontento y el malestar. Empieza a emerger una cultura donde los rituales políticos tradicionales se vuelven vacíos, sin sentido. Porque el sistema te dice anda a votar cada 4 años y ahí tú entregas tu poder a otro. Y después en 4 años más o en 5 o en 6 evalúas y reevalúas a quién le das el poder. Pero en la práctica hoy día, ¿no?, la gente vota todos los días. Vota todos los días cuando pone compartir, cuando pone me gusta, cuando opina. Entonces el tempo de esta democracia ordenada, jerárquica, estructurada del siglo XX, del mundo sólido, no calza con esta otra del mundo líquido, rápido, veloz. Muy pocos políticos lo han comprendido. Quien lo mejor lo intuyó en algún minuto, cargando otras cruces y otras mochilas, es Joaquín Lavín, por ejemplo, que entiende el tema de que él como alcalde tenía que mediar rápidamente la demanda diaria de sus ciudadanos, atendiéndolo a través de las redes sociales, ¿no?, siendo un canalizador. Entonces, estamos en un momento que a mi juicio nos habla del fin de una forma de organizar la sociedad y particularmente el poder, porque el poder como está estructurado ya es inútil, ¿no? Lo que estalla el 2019 es la incapacidad del sistema político de atender las reformas a las pensiones, de atender las reformas al sistema de salud, y una larga lista que podríamos hacer están ahí,
¿no? Claro. Y la gente que, hay muchas encuestas, la del CEP es muy buena, pero hay solo un gran estudio que es cualitativo, que se llama Tenemos que hablar de Chile, que lo hace la Universidad de Chile y la Universidad Católica, a través de Focus Group, muy bien estudiado, muy bien representativo, donde pone a la gente a conversar sobre los problemas. Y la gente dice que sí, efectivamente, hay muchas áreas problemáticas, en todas ellas quieren cambios, y en todas quieren cambios graduales, menos en una, donde esperan cambios radicales, que es la política. Mm. Porque la gente dice, para cambiar Chile, para cambiar las cosas que hay que cambiar en Chile, tiene que cambiar la política. Así que la política está en el centro del problema, porque no por una cuestión de que los políticos chilenos sean mejores o peores que otros, ¿ah? O sean o carguen con tales o cuales defectos o deficiencias, sino por una cuestión estructural. Eso es lo que trato de mostrar, es algo que está pasando en todo el mundo. Así es un fenómeno mundial. En eso tienes toda la razón, muy interesantes los puntos de vista, pero y aquí me surge la pregunta, porque efectivamente partimos con estas demandas sociales, que las mencionó muy bien Isabel, las 5 demandas que son prácticamente históricas o las más repetidas, pero a nosotros nos llamó mucho la atención que de estas demandas sociales, la respuesta que salió de todo el estallido social fue hacer una nueva constitución. Entonces, la pregunta es, ¿la nueva constitución debería ser capaz de responder a estas demandas sociales iniciales o qué podemos esperar de ella? Isabel. Estoy con sonido. Sí, Mira, yo tengo, aquí también les voy a compartir es interesante esto. Yo tengo muchas dudas respecto de, creo que hay una disonancia entre lo que la ciudadanía espera y las razones por las cuales el plebiscito, ¿verdad? El apruebo tuvo un 80% de aprobación y las razones por las cuales se eligió a los 55 convencionales y las razones que está mostrando hoy día la convención o los debates que está mostrando la convención. Mira, tengo aquí a mí me gusta mucho esta encuesta, que es la única que ha medido las expectativas respecto de la constitución, del proceso constitucional, que es la encuesta de Criteria. Estas son las mejoras posibles que sienten los chilenos que quieren de una nueva constitución. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A mí me llamó tremendamente la atención porque mi consultora se dedica, entre otros temas, al balance de género corporativo. Entonces, me llama la atención que surja como prioridad. Calidad de la salud pública, calidad de la educación pública, protección del medio ambiente, tiene mucho que ver de alguna manera con los problemas que estábamos viendo en la serie CEP desde el 91 hasta ahora. O sea, esperan que esta constitución nueva sí responda a los requerimientos, a las demandas de excelencia, de calidad, de cobertura, de oportunidad, y a los temas de delincuencia particularmente que están golpeando y que tienen una percepción muy dura en la ciudadanía hoy día. Entonces, en montos de pensiones, medio ambiente, autonomía de regiones, no todos los temas que están planteados como prioritarios para los chilenos respecto de la Constitución tienen que ver con temas institucionales, que son los que se abordan en una Constitución. Ahora bien, creo que no es... Creo que es muy importante analizar lo que va a pasar y las expectativas y la respuesta de la nueva constitución también en línea con las elecciones presidenciales. Dentro de 10 días vamos a tener la primera vuelta, ¿verdad?, de elecciones presidenciales. Sabemos que la elección se va a definir de todas maneras en segunda vuelta, pero creo que es difícil, tenemos que hacer un análisis integrado. ¿Cuál es la característica de esta elección 2021? Como ninguna desde la recuperación de la democracia, desde la primera elección en el año 1989 hasta ahora, esta no es una competencia entre candidatos, candidatas, no es una competencia respecto de los atributos, las capacidades de esos candidatos, ni siquiera una competencia entre los programas de gobierno. Y tampoco nos estamos jugando la mera alternancia en el poder. O sea, esta elección presidencial, como ninguna de las anteriores, y en menor medida también la elección parlamentaria, es la decisión del país entre dos visiones de sociedad, que están bastante nítidamente marcadas esas dos visiones, dos percepciones de Chile, dos visiones respecto de la historia de los últimos 30 años o los 40 años, que yo coincido con Mirko, que en realidad hay ciclos de 40 años. Es una competencia entre dos concepciones de derechos, de deberes y de libertades.
¿ya? Una concepción que valora y exalta ese progreso social, económico en los últimos 30 años, que valora el ciclo, por usar, ¿verdad?, las claves que usa Mirko, y otra que es severamente crítica de esos últimos 30 años y que considera que los últimos 30 años son un símbolo del capitalismo y exalta sus déficits. Eso en líneas gruesas. También tenemos una elección presidencial con un centro político muy debilitado, pero muy debilitado, sí. En las versiones anteriores de las elecciones presidenciales chilenas, las opciones estarían hoy día entre Sebastián Sichel, el candidato a la centro-derecha, y Yasna Proboste, la candidata de la centro-izquierda, pero en un clima de polarización. Percibimos nosotros, incluso más allá de las propias encuestas, que la elección va a ser muy probablemente entre Gabriel Boric y entre José Antonio Kast, o sea, entre izquierda y derecha. Y para ir finalizando, respecto de la próxima constitución, yo creo que hay dos claves bien importantes que mirar desde la perspectiva de la opinión pública y de los chilenos, en todas sus diversidades. ¿En qué medida esa constitución va a responder a las expectativas de los chilenos, que son las que acabamos de ver, ¿verdad?, en esa lámina de criteria? Y hay un punto muy, muy importante. ¿Cuánto consenso tendrán los aspectos más importantes de esa nueva constitución? Y si va a ser una constitución que interprete una mayoría de los chilenos y que sea fruto de altos consensos. Los consensos siguen siendo valorados por los chilenos, no son valorados por el mundo político, ¿verdad? Pero sí son valorados por los chilenos. ¿O va a ser una constitución que aun cuando sea sancionada por una mayoría que domina hoy día la convención, que es una mayoría de izquierda, más incluso más izquierda que centroizquierda, más bien de izquierda, y que viene y que está compuesta por representantes de la sociedad civil que son activistas en causas bastante asociadas con la izquierda? ¿O va a ser una constitución y aun cuando sea sancionada por esa mayoría, pero va a ser una constitución que va a tener altísimo, altísimo, ¿verdad?, debate? Va a ser muy importante los resultados del plebiscito de salida, porque no es lo mismo un apruebo esta constitución con un sobre 65% que un apruebo esta constitución con un 51%. Hay una diferencia sustancial y que va a tener un correlato a esa diferencia sustancial en cómo esa constitución va a empezar a decantar en el resto de la legislación, en las leyes, cómo nos va a regir como chilenos. O sea, a mí me gustaría mucho que ese plebiscito, me guste o no me guste a mí, Isabel Pla, esa nueva constitución, ese plebiscito tenga un apruebo o un rechazo con una amplia diferencia respecto a la otra alternativa, porque de lo contrario, ¿qué es la interpretación del plebiscito? El plebiscito, yo estuve en el rechazo. Yo estoy en el 22% de los chilenos que rechazó la posibilidad de una nueva constitución y me parecía que era mucho mejor reformarla, pero reconozco que hay una mayoría sustancial en el país que quería una nueva constitución y me alegro que esa mayoría haya sido nítidamente clara, ¿verdad? Y no que hubiéramos tenido un plebiscito con números más ajustados, porque eso hubiera significado, ¿verdad?, una tensión y una división muy fuerte en el país, que ya veníamos con una crisis porque la crisis política y la crisis social, desgraciadamente, también tiene una expresión en la convivencia diaria, en las personas. Esto es algo que nos aparece mucho cuando vamos a las regiones, yo estoy apoyando a varios candidatos, especialmente candidatas de mi sector político, y cuando uno conversa con las comunidades y con las personas, aparece mucho la expresión de la crisis social y de la polarización política en las relaciones humanas entre las personas, incluso al interior de las familias. Eso es algo que no había estado ocurriendo en el país. Ocurrió hace 50, 55, 60 años en nuestro país, con divisiones familiares muy importantes en torno a las posiciones políticas, ¿verdad?, que vivimos y a las fuertes crisis que tuvimos en los 60 y en los 70. No lo habíamos visto. Y en esta nueva versión de crisis estamos viendo también un deterioro o una tensión fuerte en las relaciones interpersonales, Claro, y eso es una característica de esta crisis. claro que sí. Mirko, tú dices, tiene que cambiar la política.
¿La nueva constitución es la base para que cambie la política? ¿Tú lo ves así y crees que soluciona estos problemas sociales arrastrados? Condición sine qua non, pero no es condición por quam. Es decir, es una condición sin la cual no cambia la política, pero no es por la cual cambia la política. A ver, yo aquí voy a hacer algunos matices respecto de lo que plantea la Isabel, porque me Sí. pasa lo siguiente, que creo que para entender el presente es muy importante tener nitidez respecto de lo que es la historia. Entonces, lo primero es remarcar el tema de la ciclicidad. No, la Constitución del 80 es un auto y cuando cualquier bien cumple un tiempo de uso, se deteriora y tú tienes que cambiarlo. Bueno, esto no es distinto. La Constitución del 80 tiene una virtud, yo podría discrepar en muchas cosas desde el punto de vista político con lo que, pero funcionó. Nadie puede decir que los 40 años no funcionaron, lograron en su punto de florecimiento conectar con la sociedad chilena, ¿no? Y lo que no lograron es comprender el malestar que en sí misma se había incubado y que necesitaban reformar, necesitaban transformar para ir adaptándose, porque la lógica o mentalidad detrás de la Constitución del 80 es muy rígida, es verticalista. Repito, responde al siglo XX sólido y no al XXI que es líquido. Pero la virtud de la Constitución del 80 es que adelanta un ciclo que va a ser global, que es el llamado ciclo neoliberal, en todas partes del mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con la construcción de una cultura global en torno a los bienes materiales, la correspondencia unívoca entre bienestar personal y acceso a bienes de consumo. De hecho, el mantra global sobre el crecimiento tiene que ver con que medimos el bienestar o el estado de un país en función de la cantidad de bienes y servicios que se producen. Mientras más, mejor. Eso es un paradigma, ¿no? Y entonces son años, los 90, los 2000, entonces que todo el mundo está hablando de eficiencia, productividad, está hablando de rendimiento, está hablando de competencia. Eso es una matriz cultural. Y la Constitución del 80 adelanta un proceso que va a ser global. Y por eso que puede gobernar un gobierno de Ricardo Lagos, que era muy temido por los empresarios, pero que termina siendo una reforma al mercado de capitales, ¿no? A través de abrir la oportunidad de inversión de la AFP, porque el paradigma dominante, ¿no?, te muestra ese rango de opciones. La política actúa dentro de un marco cultural, que es global y es nacional. Y entonces a lo que estamos asistiendo es al fin de ese ciclo cultural. Y la clave del nuevo ciclo es comprender las matrices culturales que están acá, que la nueva constitución va a recoger, ¿no? Sin lugar a dudas, porque si uno ve la composición de los constituyentes, los 155 responden, como dice muy bien Isabel, a una dinámica que no tiene nada que ver con las lógicas de representación política del sistema tradicional. Entonces se arman listas de independientes, los partidos van a buscar independientes porque la gente está en ese minuto, después del estallido social, distanciada de toda la política. En la Plaza de la Dignidad o la Plaza Italia hay banderas mapuches y hay banderas chilenas, no hay banderas de partidos, ¿no? Y los grupos políticos tratan, mejor o peor, de hacer interpretaciones. Hay un candidato que dice el estallido es de izquierda. Más estallido, Daniel Jaude, pierde la primaria. O sea, el estallido no es de izquierda. Aquí quedó claro a la luz del resultado. Entonces, los lentes con los que miramos la realidad del siglo XX nos sirven para mirar la realidad del siglo XXI. Entonces la seguimos mirando en el eje izquierda-derecha. Y yo sostengo que la convención va a expresar, a partir del perfil de quienes están ahí, de manera muy nítida, los tres grandes ejes de transformación, ¿no?, de la sociedad chilena y del mundo que vienen para los siguientes años. Y estos son feminismo, medio ambiente y territorios. Cuando hablo de territorio, ustedes pueden ver buena parte de la gente que está ahí, los que van en listas de partido, ¿no?, expresa localidades y demandas de localidades. Estas localidades han estado ausentes, estos territorios han estado ausentes de la posibilidad de mostrar sus necesidades, porque el paradigma del poder y del gobierno de los últimos 40 años, ¿no?, te habla de números, de abstracciones,
nos iguala los problemas de salud de la gente que vive en el Norte Grande, son exactamente los mismos que los de la gente que vive en Coyhaique. Y hay acá un Ministerio de Salud, que es un elefante blanco ahí, en el centro de Santiago, donde se dictan las políticas de salud de Arica a Magallanes. Bueno, eso ya no va a ser más posible, porque la complejidad tiene que atender a las necesidades de cada localidad. ¿Cuál es el principal partido opositor al gobierno durante el desarrollo de la pandemia o al ministro de Salud? Los alcaldes, porque los alcaldes van recogiendo las sensibilidades que están en la base, mientras el poder está más cerca de abajo, tiene más fuerza y tiene más legitimidad. Y la nueva constitución va a expresar estos tres ejes con mucha claridad, como la constitución del 80 expresó una macrovisión del mundo que se ordena en torno a el espíritu de construir más que una sociedad, una economía, ¿no? Y esto le quita juicios de valor. Ahora, evidentemente, como dice Isabel, la gente percibe que estamos en una crisis. La crisis no ha pasado. A mi juicio pasó el estallido. El estallido comienza el 18 de octubre del 2019 y termina el 15-16 de mayo de este año con la elección de constituyentes. Y eso es una cuestión que conecta a Chile con su tradición de búsqueda de orden. El estallido entra a la convención. Las fuerzas que están diversas, que son dispersas, que están manifestándose en la calle, que tienen demanda desde los territorios, desde las agendas sectoriales, desde las nuevas sensibilidades, subjetividades, como dice la Isabel, logran entrar a la institucionalidad. Están adentro, no están afuera, no se fueron al monte. No van a hacer la revolución con armas, están construyendo un marco jurídico institucional. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todavía tenemos una vieja política con el próximo gobierno, y esto me diferencio, Isabel, yo creo que esta es una elección muy poco relevante, creo que lo realmente relevante es la convención y lo que pasa ahí, porque ahí se está diseñando el poder. El gobierno que venga va a ser un gobierno incluso más débil que este, porque va a ser un gobierno elegido bajo las reglas de la Constitución del 80, que está muerta, ¿no? Con el paradigma y las lógicas de organización del poder de esta misma Constitución. Entonces, para mí la diferencia está en si la persona que va a ganar comprende que es profundamente débil y que la principal misión es atender a un buen desarrollo de la convención, es decir, que va a tener que administrar una suerte de programa de reformas mínimas y sobre todo de generación de un clima de tranquilidad para que se desarrolle la conversación constitucional o no. Por cierto que ahí hay diferencias. Creo que algunos pueden polarizar más las cosas y agudizarlas y otros menos. Pero en general no va a ser un gobierno con poder. A ver, la gente, la política, eso ha operado en Chile bajo una lógica de espejismo, porque está muerta, en la práctica no tiene capacidad de acción. ¿Por qué si la gente que fue a votar por Sebastián Piñera el año 2017 lo eligió para tener una economía que creciera, lográramos acuerdos políticos similares a los consensos de los años 90 y nos alejáramos de explosiones sociales, de momentos de inestabilidad o de situaciones más parecidas a las que se viven en países como Venezuela? Y terminó pasando exactamente lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que fue a elegir a Michelle Bachelet el año 2013 para tener educación pública, gratuita y de calidad, y generar una conversación sobre una nueva constitución de manera... ¿Por qué la política no termina haciendo lo que promete? El gobierno de Bachelet duró 1 año, 2 meses, hasta que vino Cabal. El gobierno de Piñera duró 1 año, 8 meses, hasta el 18 de octubre se acabó el poder. Entonces, nuestras instituciones son profundamente rígidas. Después de Cabal se debería haber acabado el gobierno de Bachelet en cualquier parte del mundo, pero vivimos en la Constitución del 80, nos conecta con esta estructura de un presidencialismo monárquico, muy parecido al mexicano, con otra historia, ¿no? Entonces no admitimos que los gobiernos puedan terminar anticipadamente. Nos parece que los semipresidencialismos, los parlamentarismos son cosas que nos asustan, nos dan vértigo porque son desordenadas. Y fíjate que la rigidez termina agudizando el desorden, porque la política tiene que ser flexible. La política es el espacio donde
la sociedad canaliza el conflicto, entonces es natural que el conflicto esté instalado en la política y tiene que tener la flexibilidad. Después de un hecho político como el 18 de octubre, se debería haber llamado a elecciones, pero la rigidez de la Constitución del 80 lo impide. Después de Cabal debería haber sido lo mismo. Entonces, sí, la nueva Constitución va a recoger un sistema de político, a mí no me cabe ninguna duda, adecuado a esta sociedad de flexible que estamos viviendo. Entonces, yo soy muy optimista respecto del proceso constituyente porque es lo único respecto a lo que podemos ser optimistas. En el proceso político cotidiano, ¿ah? Ejecutivo, Congreso, el juego del político diario, que a mi juicio ya se ha tornado además aburrido porque es repetitivo, de eso no podemos esperar nada hasta que tengamos una nueva institucionalidad. Esto también es normal. Bueno, Entre que la constitución del año 25 se escribió y se promulgó el año 25 y entró en funcionamiento el año 32, hubieron una dictadura militar y una república socialista de 12 días en Chile. Entonces es normal en la historia chilena, que es una historia de orden, pero contada parcialmente, que existan reventones, momentos de quiebre y periodos de ajuste que son críticos y caóticos como este. Es cierto que el estallido como la expresión de malestar inorgánico está canalizado, pero la desconfianza respecto de la política institucional no lo está. ahora, ¿Por qué no hay candidatos independientes? No hubieron candidatos independientes al Parlamento y a la presidencia, porque el sistema político lo bloqueó. Po. ahora, Mirko, porque nosotros entendemos y observamos cuando fue el fenómeno y vimos que había gente de todos los estratos sociales, de diferentes orígenes, marchando, pidiendo los cambios en Chile que se venían pidiendo hace muchos años. Sin embargo, el proceso ha generado una polarización que nunca habíamos visto antes. Entonces, claro, votó el 80% de la gente por una nueva constitución y dijimos, ok, por lo menos el 80% está más o menos de acuerdo en lo que se quiere, ¿no? Y sin embargo, se fueron alejando las posiciones como decía Isabel, del centro y ahora tenemos esta polarización. Y la pregunta es, ¿por qué se ha hecho aún más profunda esta polarización y cómo Chile la va a poder subsanar a través de la política, a través de los tiempos que vienen? ¿Cómo se Yo subsana doy, una polarización? Ya Isabel, por favor. yo doy una respuesta muy cortita. Mira, primero, ya que fui aludida por Mirko, yo no he dicho que que va a ser relevante el próximo gobierno. Lo que he planteado y reitero, que es importante, es que no es posible mirar lo que está pasando en torno a la Constitución y lo que va a ser la nueva Constitución y los debates al interior, todo completa la esfera del debate constituyente, constitucional, sin considerar que en 10 días vamos a tener una elección presidencial que no va a ser entre personas ni entre programas de gobierno, sino que va a ser entre visiones de la sociedad que en las élites están claramente marcadas, ¿verdad? O sea, cuando uno va al quintil más rico de la población, hay bastante como más claridad respecto de y más persistencia respecto de esa visión, poca volatilidad, pero que en el resto de la ciudadanía puede ser más volátil. Entonces, sí es importante. La segunda vuelta, cuando elija el próximo presidente o presidenta de Chile, va a dar una señal respecto de hacia qué visión se inclina el país en este momento, que a lo mejor, ¿verdad? Hemos tenido años muy convulsos, con muchos cambios. Entonces, tal vez de aquí a un año más, esa balanza vuelve a inclinarse en otro sentido. Lo que tú estás planteando respecto a la polarización, yo creo que esa sí que es una dimensión global, la polarización. Hemos visto, esto ya lo veníamos viendo incluso 5 años antes que en Chile, en democracias sumamente consolidadas. Voy a nombrar una democracia consolidada presidencial como la de Estados Unidos, que elige, ¿cierto?, en el año 2016 a Donald Trump, que vi que es un outsider, que viene desde fuera del mundo republicano, fuera del mundo de la política tradicional, institucional, ¿verdad? Que es muy disruptivo con los políticos tradicionales, bueno, y ocurre todo lo que ocurrió durante ese gobierno. Esa es una democracia presidencial. Vamos a poner ejemplos también porque esto no tiene tanto que ver, creo yo, con los sistemas democráticos, sino con los sistemas de gobierno, sino más bien con una época, con un momento que creo que
que Mirko lo describe muy bien, que es de fin de ciclo y de quiebre respecto de lo que habíamos vivido anteriormente. Y vamos a ver el caso de Reino Unido, Inglaterra, que elige a un Boris Johnson, que no viene desde el mundo más moderado de los conservadores, ni de la tradición conservadora propiamente tal, sino que viene de un mundo bastante más en el extremo de los conservadores, tanto así que es uno de los gestores, de los impulsores del Brexit, que no era una idea, ¿verdad?, acogida, que no era una idea que fuera mayoritaria en el corazón de ese partido de centro derecha. Entonces, estamos viviendo tiempos de polarización. El hecho de que Juntos Podemos haya entrado al gobierno, que esté gobernando, algo impensado hace 10 años en España, ¿verdad? Un partido que tiene una matriz muy original en el marxismo, en el Partido Comunista, y que no había estado presente en el mundo del poder en España en los últimos 40, 50 años, y que hoy día forma parte del vicepresidente, que son de Juntos Podemos. Eso también explica lo que está pasando en Argentina, que el domingo va a tener elecciones, y en donde también vemos una Argentina muy, muy polarizada. Un gobierno peronista, tal vez debe ser los últimos 2 gobiernos periodistas los más a la izquierda del peronismo, y un espectro a la centro derecha, a la derecha, que se ha ido derechizando y donde irrumpen personajes como por ejemplo Milei, entre otros, impensados en la Argentina hace, yo no te digo 10 años, 4 años, 3 años atrás, que siempre sacaban unas votaciones marginales, y hoy día se está levantando como un probable integrante de la Cámara de Diputados y un potencial candidato presidencial para los próximos 2 años. Entonces, la polarización en Chile sí responde, yo creo, a elementos de una dimensión global de polarización, que fue proyectada hace ya muchos años, 20, 30, 40 años, cuando empezó a consolidarse el proceso de globalización. Y vieron la Naomi Klein, entre otros, ¿verdad?, estudiosos de ese proceso de globalización, adelantaron una polarización política y una polarización social y una fuerte disputa entre las identidades regionales, locales, de comunidades respecto de la identidad del poder, la que representa las instituciones de la democracia, y finalmente las identidades que tienen que ver con el capitalismo propiamente tal, que es toda la red de empresas privadas y su relación con los consumidores y también con el poder. Entonces, Claro. yo no soy capaz de analizar, no puedo sacar la polarización de Chile de lo que ocurre en el mundo en esa materia. Y también yo comparto, Mirko dice que fuimos invitados para discrepamos en muchos puntos, pero en un análisis global y en un análisis con bastante objetividad de lo que ha ocurrido en Chile. Yo comparto su visión. Este es un fin de ciclo que ha estado marcado por elementos particulares de Chile que se adelantaron tal vez a lo que está ocurriendo, lo que ocurrió después en materia económica y social en América Latina, incluso en el mundo. Pero no puede ser analizado, no somos una isla, no somos Júpiter, somos un país que vive en un mundo agitado, polarizado y que está haciéndole exigencias al poder como no habíamos visto en los últimos 50 o 100 años incluso. Muchas gracias, Abel. Mirko. Sí, mi invitación tiene que ver con justamente para comprender el fenómeno que estamos viviendo, tratar de mirar la realidad con otros lentes, con unos lentes nuevos. En el viejo ciclo mirábamos el mundo ordenado en el eje izquierda-derecha, ¿no? De aquí para allá, todo tiene sentido en esta dinámica. En el nuevo es esta, la atención tiene que ver con lo que están abajo respecto de los de arriba, en todo ámbito. Hay una pulsión por la horizontalidad, porque este tiempo que entramos a habitar es un tiempo profundamente horizontal. Y entonces quien decía el año 2018, ¿no?, que cuando Chile había elegido a Piñera por segunda vez, Chile se había derechizado, ¿no?, estaba equivocado. Como quien dijo que el estallido social marcaba el giro de Chile hacia la izquierda. Fuera de elecciones, Jaude con ese, y también perdió, ¿no? Entonces, la gente busca elementos de cambio y orden. No de cambio, un orden, sino que de los dos juntos, ¿no? Y entonces el siglo XX se ordena ideológicamente, y por eso me gusta mucho Harari para explicarlo, estos macro relatos, en función de
visiones que son contrapuestas, que son construcciones ideológicas, ¿no? Que son reduccionistas. Para que yo exista, tú tienes que desaparecer. Para que gane la izquierda, tiene que perder la derecha, ¿no? La presidenta Bachelet presentó un proyecto de reforma previsional. En su minuto el ministro Valdés, ¿no? ¿Era Valdés o no, Pía, Isabel? El ministro de Hacienda, sí. Y sí, después de las marchas de No Más AFP. ¿Y qué hizo la oposición? La derecha. Piñera dijo, ¿para qué? Si nosotros vamos a ganar, nosotros lo hacemos. Chao, olvídense. La presidenta presentó un proyecto de nueva constitución, producto de unas cosas que eran los cabildos ciudadanos. No, olvidémonos de esto, no. Vamos a ganar la siguiente elección, porque estamos en un ciclo de gobiernos débiles y el juego izquierda-derecha lleva a que un sector simplemente apunte a que el otro se debilite para ganar. Entonces, ese es el origen de la crisis, que está en una mirada de qué es lo que es la política. La nueva política la estamos viendo, ya está avisorando, se está empezando a germinar, está floreciendo, como empieza a florecer el modelo neoliberal a comienzos de los 80 y empezamos a ver, ¿no? Después del quiebre de los viejos grupos económicos, el nacimiento de los nuevos, una nueva cultura, de la cual es parte Sebastián Piñera, y empezó a hacer su fortuna, ¿no? Y expresa muy bien estos 40 años y el ciclo de dinero y política muy juntos. Y hoy día, por ejemplo, un gobierno que empieza con una matriz que es contraria en general a los temas de participación ciudadana, porque en la Constitución del 80 no están los plebiscitos, dice, para el tema de la Araucanía vamos a hacer una consulta. Porque la consulta es la única manera que tengo de legitimarme, ya no es la encuesta. Hace 5 o 10 años yo mostraba la encuesta, o el estudio, o la nota del Mercurio que decía, expertos dicen que eso ya no tiene valor. Solo la gente participando. Porque es un elemento del nuevo ciclo que la toma de decisiones va a estar cada vez más descansando de manera directa en los ciudadanos. Entonces vamos a entrar a un ciclo de modelos de participación, de plebiscitos, ¿cómo se llama?, de procesos deliberativos de las localidades respecto de lo que pasa ahí. A mí me invitaron después de la primaria a dar una charla a una empresa concesionaria que tiene una ruta adjudicada en la octava región. Entonces, después de mucho analizar el escenario, que en la parte más aburrida me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo le dije, mira, este tiempo es caótico, entonces tú no puedes poner tu energía como la pusieron los empresarios durante mucho tiempo en comprender el escenario político. Si gana Kast, va a subir la inversión, y se va a proteger el modelo. Como lo mismo que decían si gana Piñera. Si gana Piñera, va a haber un repunte económico, etcétera. Eso es humo. Lo que tú tienes que hacer es mirar hacia adentro tuyo, como organización, como empresa, y conectar donde está realmente el poder, y en el caso de ellos con las comunidades con las que toca su actividad, con los alcaldes de las zonas donde tienen intereses puestos por el lugar donde pasa su ruta, todos los stakeholders con los que están vinculados, y cuidar ese vínculo, conectar, relegitimarse desde ahí. En la vieja ruta del poder, en la clásica ruta noventera, de influencia sobre el ministro y los parlamentarios en la comisión respectiva, ¿no? O el superintendente del ramo y diseño de la ruta del LOI y de la incidencia de comunicación. Ya no va. Ya no existe. Ya no existe. Entonces, eso nos está diciendo algo. El general Perón, que era muy virtuoso para lo que construye en un mundo de guerra fría, ¿no? Él dice, la única verdad es la realidad, ¿no? Y eso es el peronismo. No nos vamos a casar ni con unos ni con otros, vamos a hacer lo que hay que hacer. Aquí es un poco la lógica de los chinos. Van comprendiendo y van a salir de la lógica ideológica. Entonces, la realidad va a ser distinta en cada lugar, va a ser distinta en cada zona. Yo quiero dar un último ejemplo que siempre muestro o recuerdo, para mostrar el deterioro de la hoja de ruta del poder, ¿no? La ley de los medidores inteligentes, Isabel, no sé si te acuerdas tú, febrero del 2019, tenía todos los checks de la política pública perfecta en la lógica noventera.
había sido impulsada por un gobierno de un signo, el gobierno de Michelle Bachelet, y estaba siendo implementada por el gobierno del otro signo contrario, el de Sebastián Piñera. Tenía el respaldo de una industria multimillonaria, la de producción y distribución de la energía. Tenía unanimidad en la Cámara, hasta el diputado comunista de la comisión, que después tuvo que salir a pedir disculpas porque había aprobado la ley de medidores inteligentes. ¿Con qué chocó la ley de medidores inteligentes? Que como ustedes saben, los medidores inteligentes son el salto natural para llevar la Internet de las cosas hacia los hogares, ¿no? Para la 5G. Por ejemplo, tú, Bernardo, vas en tu auto por Santiago en enero, en el verano, hace mucho calor, y el sensor instalado debajo del asiento de tu auto le informa a tu refrigerador que tú vas a 28, 30 grados y por lo tanto te va a tener tu cerveza Tecate ahí fría a 7 grados. Eso es Internet de las cosas. Claro. Bueno, porque las empresas cobraban 200 pesos de arriendo por el nuevo medidor. Y se empieza a generar un movimiento informe, no tiene organización, no tiene líder, no tiene nada, de la gente que rechaza que le cobren. Porque sienten que ese cobro de 200 pesos, estamos de acuerdo que 200 pesos es una ridiculez, es injusto, es abusivo. ¿No? Y el presidente tiene la genial idea de hacer una clase de economía 1 en un matinal, para cuando le preguntan, bueno, ¿por qué va a costar 200 pesos mensuales el medidor inteligente? Bueno, porque en economía siempre el costo final lo lleva el consumidor. Y esa explicación racional, lógica, correcta, desde el punto de vista del mundo lógico y racional que está llegando a su fin, es emocionalmente imposible de explicarle. Porque la gente está instalada en una emoción de abuso. Entonces, es un tiempo en que la oportunidad está en que cada persona, cada organización, cada estructura conecte con la emoción y las subjetividades. Lo dice muy bien Isabel, porque el ciclo neoliberal es muy virtuoso en racionalidad y abstracciones, ¿no? Y muy deficitario en conexiones emocionales. Y las crisis que están explotadas tienen que ver con la incapacidad de comprender fenómenos como, por ejemplo, que el día 19 de octubre, cuando empezaron los caceroleos masivos, en Chile hubiera gente caceroleando en los trapenses. Como alguien que vive en los trapenses puede cacerolear, pues en el fondo ahí hay un ganador, un exitoso, pero tú no sabes cuánto costo emocional o peso puede tener, ¿no? Mantener un nivel de vida de 12 millones de pesos mensuales al mes. Claro. Puede ser tanto más deteriorante desde el punto de vista interno, con el temor a perder la pega y pierdes el arriendo, el dividendo de tu departamento todo, tu segunda vivienda, 3 colegios particulares. Claro, y eso es un peso. Entonces, el nuevo ciclo implica bajar, conectar con las comunidades y conectar con las emociones. No por nada habitamos la era del me gusta. Alguien decía ayer en redes, están inmunizados todos contra las razones. Entonces la política deja de ser ese modelo de el debate racional de ideas, se acaba, se agota. Esto es un ciclo global que tiene 300 años, el fin del capitalismo industrial y de las democracias liberales, y pasamos al capitalismo digital, a las economías digitales, ¿no? Ahora, Y son Mirko, disruptivas y tienen otras características. Y el próximo claro. año que viene, para adelantar, hemos vivido crisis políticas y sociales. Y el próximo año que viene es una crisis económica, que es la que naturalmente corresponde. Y yo te quería preguntar a ambos, porque tocaste un temazo que es la Araucanía, y también lo mencionó Isabel en los problemas que a la población le preocupan, y uno es la inseguridad, y nosotros hemos visto a partir de todo lo que ha sucedido que de alguna manera es la percepción de nosotros como inversionistas extranjeros, se ha normalizado la violencia en Chile. Y hay por lo menos una mayor tolerancia al vandalismo, a la violencia desmedida, a la inseguridad. Y en los escenarios políticos futuros que estamos viendo, ¿cómo creen ustedes que se puede solucionar este tema? Pensando en que vamos a estar en dos opciones que están en los dos, en dos extremos, y claro, manteniendo el orden público, el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo también con respeto a los derechos humanos. Yo creo que ese es un enorme desafío, y por eso quería preguntarles, ¿cómo creen que se va a poder solucionar con las opciones que están sobre la mesa? A ver, parto yo. Yo creo que sí, el diagnóstico que tú adviertes, Bernardo, es real. Hay una percepción, primero, de mayores hechos de violencia y de mayor tolerancia a la violencia. Pero yo creo que es bien importante hacer una distinción en esa materia. Un punto es la normalización de la violencia.
la mayor percepción de impunidad. Por ejemplo, el quemar un camión o una fábrica, una industria en la Araucanía, o tomarse incluso una tierra en la Araucanía, hace 10 años era portada de los principales diarios, de los principales medios escritos, y todos los noticieros en horario prime abrían con esa noticia. Hoy día ya pasó a ser normal, salió prácticamente de las portadas de los diarios, y es muy raro que un noticiero en horario prime habla con eso. O sea, se normalizó, se naturalizó, se pasó a ser parte, digamos, de los hechos cotidianos que ocurren en nuestro país. Y otro tema distinto, y aquí sí yo creo que tenemos una preocupación muy, muy importante en esta materia, especialmente en cierto rango etario, menores de 40 años, ha crecido la percepción de que la violencia puede ser una vía para impulsar cambio. Eso fue un sello del estallido. Cuando se hicieron varios estudios, varias encuestas, se hacían con posterioridad al 19 de octubre y se preguntaba si valía la pena la violencia, y llamaba la atención que especialmente en este rango etario de menores de 40 años, sí, en realidad vale la pena, es difícil para la sociedad, es una mala cosa, pero tiene que ocurrir esta mirada virtuosa de la violencia para impulsar cambios. Son dos temas diferentes y creo que es bien importante plantearlos de esa manera. Y yo creo que hay señales de que ambos hechos podrían estar, tanto la normalización de la violencia como especialmente la mirada virtuosa de la violencia para impulsar cambios, que está conectada, tengo que decirlo, ¿verdad?, con una visión política en un extremo de la izquierda que considera hasta el día de hoy que efectivamente la violencia es la vía para los cambios sociales. Pero hay señales de que podría estar retrocediendo. En la última encuesta CEP hay un retroceso respecto a esa percepción, y yo creo que hay que tener en consideración el estado de ánimo de los chilenos, que puede estar expresándose, por ejemplo, en el crecimiento electoral de un candidato como José Antonio Kast, cuyo principal compromiso es de orden y seguridad. Y para cerrar este tema, esto está claramente conectado. Tenemos que esto no solamente es una moda o una tendencia, sino que tiene que ver también con el deterioro institucional. Nuestras policías, primero Carabineros, más recientemente la PDI, han sido objeto de hechos especialmente relacionados, ¿verdad?, con malversación de fondos y otros temas relacionados con su financiamiento. Entonces, incluso ya las policías llegaron al estallido, llegaron a intentar controlar ese estallido, ya con un deterioro institucional muy importante, más el deterioro de la política. O sea, cuando las instituciones en las que nosotros los ciudadanos hemos depositado la responsabilidad esencial del Estado, que es la de garantizarnos seguridad, tranquilidad, de alguna manera orden y regla, está debilitada, está deslegitimada y tenemos desconfianza, entonces ya le quitamos ese derecho o esa responsabilidad, y se genera una especie, y por eso la percepción de impunidad, que es muy alta en Chile hoy día, se genera ese clima como de descontrol, de desgobierno respecto de la violencia. Y creo sin duda, y con esto voy a cerrar, que ese es un elemento muy, muy importante en el crecimiento electoral del candidato republicano. Claro, muchas gracias. Mirko. Sí, yo soy de los que no cree que haya que ni romantizar la violencia ni haya que moralizarla. Es evidente, si uno mira la historia, que los momentos de cambio de ciclo son momentos que tienen un espacio de mucha convulsión social, y ahí hay grados de violencia de distinto tipo, ¿no? El ciclo de la Constitución del 80 comienza con el bombardeo del Palacio de la Moneda. Eso es parte de las reglas del juego, la Guerra Fría, por eso digo, no moralicemos, ¿no? Las Fuerzas Armadas en América Latina, en México tuvo una experiencia distinta, un proceso distinto, eran un elemento para arbitrar, ¿no?, el partido del conflicto entre la izquierda y la derecha en ese contexto, ¿no? Y hay toda una estructura, entonces eran árbitros institucionales, para decir hasta acá, y había todo un mandato respecto de que las Fuerzas Armadas tenían que intervenir, porque habían sido formadas para eso en Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría. Ese era un orden. Entonces,
el, la historia de Chile es una historia, ¿no? Y la historia del pueblo mapuche, a mí me invitaron después del el estallido social también a dar eh, una charla. Había un grupo de inversionistas que estaban en un family office, entonces la gente como del mundo familiar que buscaba temas de la inversión, y decía, oye, pero en Colombia no queman, los colombianos pueden protestar, pero no van a quemar el metro. Yo no recordaba que sí, que efectivamente el chileno es tranquilo, es pacífico hasta que no lo es. Po, ¿ah? Y ahí tenemos el dicho, le sale el indio, Mm. porque la frontera de guerra del Imperio Español estaba en la Capitanía General de Chile, que era una Capitanía General porque era una zona de control y administración militar, ¿no? Y los españoles, los mapuches resistieron 300 años a los españoles, ¿no? Haciendo los famosos malones. ¿Ah? A los asentamientos de ciudades españolas en el sur les caían, ¿ah? Grupos de mapuches, así como guerrilleros, quemaban todo y desarmaban. A mí me acuerdo que conversaba con un diplomático del Medio Oriente que explicaba también un poco la política de Chile. Decía, la política en Chile, la política exterior, la ha dictado el ejército, ¿ah? En buena parte, durante mucho tiempo. Y por eso celebramos la Guerra del Pacífico, pero la Guerra del Pacífico es el momento en que las tropas chilenas, ¿no? Asaltaron el Morro de Arica, tomaron aguardiente con pólvora, chupilca del diablo, y le cortaron el cuello a los peruanos con, ¿cómo se llama?, con corvo, y llegaron hasta Lima. ¿Ah? Y no ocuparon Lima para administrarla como los romanos. La saquearon, violaron mujeres, se trajeron los leones, que ustedes ven, venían los leones, terminaron los leones, porque los leones que están ahí se los trajeron de Lima. Se trajeron el libro. Entonces, hay cuestiones en el alma de Chile que sí, que no nos gusta admitir, ¿ah? Pero que tienen que ver con cómo somos. Esta es mi opinión muy personal. Los argentinos son buenazos para discutir. Se dicen de todo, pero es más difícil que lleguen a las manos. El chileno tiene menos palabras. ¿Ah? Y se va más rápido a las manos. Son cuestiones culturales. Entonces, no romantizo ni moralizo. En momentos de cambio y convulsión, eso está. Y la Araucanía expresa esa energía que no fue resuelta, ¿no? De asimilación entre lo mapuche y lo español, o que fue resuelta a la manera del patriarcado, vía la dominación. La Isabel, que fue ministra de la Mujer, comprende que todo el tema de la violencia en general está asociado en la literatura feminista a la construcción de esta cultura del patriarcado, que también está llegando a su fin, que tiene 8.000 o 10.000 años. Me imagino que ustedes en México lo comprenden incluso mejor que nosotros. Entonces, cuando estamos en esta cantidad de cambios epocales, algunos autores norteamericanos, sobre todo en el ámbito de la tecnología, hablan de la era de las aceleraciones globales, ¿no? Es evidente que se van a manifestar pulsiones que están guardadas, que no han sido resueltas, de la misma manera que en las familias se expresan conflictos que han sido barridos debajo de la alfombra, ¿no? Y que los trabajan los terapeutas, por ejemplo, en las constelaciones familiares, ¿no? Que son hoy día están muy de moda. Es lo mismo, ¿no? El país está viéndose en la Araucanía está viéndose en el espejo de un conflicto mal resuelto o no resuelto. La buena noticia es que efectivamente la convención tiene mucha conexión con eso, ¿no? Y por eso la virtud de que estén los pueblos originarios, de que su presidenta venga de ese mundo. No es casual que la CAM le haya declarado la guerra al Estado de Chile en las semanas posteriores al acto de asunción de Elisa Loncón como presidenta de la convención, porque el mundo de las reivindicaciones territoriales ve la amenaza, ¿no?, de una Elisa Loncón que participa de un proceso institucional, ¿no? De hecho, si ustedes se recuerdan, no me recuerdo bien el nombre, pero hubo un comunero que murió en un acto que en la Cámara reivindicó como lucha armada contra el Estado, ¿no? Y el guerrillero no había sido asesinado, el comunero había sido muerto en combate. Entonces, toda esa retórica implica que ese mundo, a mi juicio, está dando los últimos estertores. Yo sé que parece que no, pero yo creo que sí, porque la demanda profunda de la nación mapuche de 500 años está, de los indígenas, ya está empezando a canalizarse. Por cierto que eso se va a demorar, y mientras no haya una nueva constitución y no se plebiscite y todo, no va a haber una solución política hasta ahí, probablemente esto va a seguir. Pero la buena noticia es que ya se encauzó el río, ¿no? La Claro. principal autoridad, ¿ah?, del mundo mapuche es una autoridad institucional, que es la presidenta de la Convención Constitucional.
Entonces, ojo, porque el vaso está medio vacío, pero también está medio lleno. Interesante. Oigan, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, así que vamos a tener que cerrar con la última pregunta. Ya no vamos a tener tiempo para preguntas de los participantes, pero yo les quiero hacer consultar lo siguiente, que es una inquietud que compartimos todos en la Cámara y no solamente la mexicana, yo creo que todos los inversionistas extranjeros, y es, viendo lo que se viene, ¿qué certezas jurídicas tienen hoy los emprendedores, los inversionistas chilenos y extranjeros? ¿Qué vislumbran ustedes en materia de derecho de propiedad, de impuestos, de garantías constitucionales, etcétera, en el nuevo ciclo que está comenzando en Chile? Isabel. A ver, tenemos un debate político que está justamente centrado en esas cuestiones que estás planteando tú, Bernardo. Creo que las definiciones constitucionales van a ser muy, muy importantes en esa materia, pero yo más que adelantar qué decisiones se van a tomar en materia tributaria o en materia de regulaciones o en todos los elementos que naturalmente le interesan mucho a los inversionistas, también lo que va a ocurrir con la violencia, ¿verdad? Porque es la que sella una condición base mínima para trabajar, para invertir, para construir. Sí, creo que hay un dato muy, muy importante a tener en consideración. Son tres datos, la verdad, muy importantes a tener en consideración respecto de lo que ocurre en materia de estabilidad económica, especialmente y política. Y es, primero, una valoración muy importante de los chilenos respecto de la democracia. 63% de los chilenos dice que la democracia, como la conoce, digamos, que para uno será más representativa y para otros será menos representativa, es la mejor forma de gobierno. Segundo, una valoración de la ecuación diálogo, acuerdos, la posibilidad de alcanzar consenso, de una manera distinta como los alcanzamos en los años 90. Es cierto, no estamos mirando con el espejo retrovisor, estamos mirando hacia el futuro con una valoración de la ecuación diálogo, acuerdos, consensos diferentes, probablemente con mucha participación de la ciudadanía, emulando en otra escala lo que ocurrió, ¿verdad?, en la consulta que impulsa el gobernador regional de la Araucanía, una consulta que no es vinculante, pero que es moralmente vinculante para el mundo político, que es el alargamiento al estado de excepción. Y un tercer elemento que también creo que le aporta al clima y al espacio en donde se van a tomar decisiones que van a impactar positiva o negativamente la economía y las condiciones para invertir, que es probablemente, y eso también lo vemos en varios estudios y también en la opinión pública y en la calle, el inicio de la desmitificación del estallido social, que en algunos ámbitos está excesivamente mitificado y romantizado, y el inicio también de un aumento o de un retroceso a la tolerancia a la violencia, o sea, en el fondo de alguna manera pudiera ese aspecto de la crisis comenzar a estar decantándose y generando espacios y climas para tomar otro tipo de decisiones económicas, porque nosotros hemos visto en Chile en el último año que se han tomado malas decisiones económicas muy presionados por una opinión pública o por un sector del país, ¿verdad? Algo violento. Los retiros de fondos de las AFP se han decidido en el Congreso Nacional por una mayoría, ¿verdad?, en el medio de muchísimas presiones, algunas de esas presiones de carácter violento, como amenazas, destrucción, amenazas de muerte, etc. O sea, la violencia, el clima de violencia, la tolerancia y la incapacidad de controlarla o de disminuirla tiene un correlato importante en las decisiones políticas que van a impactar a la economía. Pero reitero, y con esto cierro, lo más importante probablemente van a ser definiciones constitucionales fundamentales, especialmente en torno al derecho de propiedad. Creo que es el que más impacta la propiedad en toda la economía y el mundo en el que toman decisiones los inversionistas en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Mirko, adelante. Sí, tal como te lo decía respecto a los medidores inteligentes, la hoja de ruta del inversionista o del proyecto tiene que ser completamente nueva, adecuada al nuevo paradigma. Y por lo tanto, el clásico
enfoque en el ámbito legal, lo que se llama el plano regulatorio, asegurarme con buenos abogados para ver qué dice la ley, tener los mejores lobistas para tener acceso a parlamentarios, a la autoridad respectiva, vale poco. Esto ya viene ocurriendo de manera muy importante en el ámbito minero, en proyectos que están parados desde mucho antes del estallido social, porque hay un espíritu de época. Los alemanes, que estos son bastante importantes en la filosofía alemana, la cuestión Morrogutú habla del Zeitgeist, el espíritu de la época. Y este espíritu de la época en lo económico implica justamente salir del marco institucional tradicional y ver tu oportunidad en la medida en que conectas con necesidades reales y eres capaz de legitimar tu negocio. Yo creo, por ejemplo, que toda la actividad extractivista en Chile choca de frente con el espíritu de la época. O sea, toda la actividad de minería se va a ver fuertemente afectada, restringida, no digo terminada, porque estos son procesos lentos, no, pero no es fácil, es subir una montaña cuesta arriba. Porque cuando la presidenta de la convención te dice vamos a hablar de los derechos de la madre tierra, porque la madre tierra es un sujeto vivo, entonces, dejamos de pensar que los recursos de la naturaleza son recursos económicos. ¿Ah? ¿Cómo alguien puede usar económicamente a su madre si la tierra es nuestra madre? Bueno, todo esto son paradigmas culturales, ¿ah?, que cambian. Y por lo tanto, hay que enfocarse muy bien, en mi juicio, en qué área voy a invertir. Yo creo que, tal como estamos viendo en el mundo, el área de la energía, del precio de la energía está subiendo en todas partes por una serie de factores. Es un área interesante, por cierto, toda el área de la energía verde en la que Chile tiene mucho potencial. Si yo vengo a invertir en energías verdes en Chile, independiente de la discusión constitucional o el marco legal, hay una oportunidad. No es que no vaya a saber un problema ahí, pero si conecto muy bien con una necesidad y me legitimo socialmente, si construyo un discurso, ¿no? En esto trabajo yo en la consultoría, cómo organizar relatos, ¿no?, para conectar con el espíritu de época, obviamente que mis posibilidades de tener respaldo son mucho mayores que la que si me voy de frente amparándome en la ley. ¿No? Yo creo que estamos entrando a un ciclo de una crisis económica global. Me imagino que todos lo conocen acá, la famosa crisis de los containers, que en el fondo es un corte en la cadena de suministro. De alguna manera todas las economías se van a volcar en ciertos ámbitos a volver a producir ciertos bienes. Chile tiene un plus a niveles importantes de penetración de Internet que no tienen otros países. Y por lo tanto, acá está en este ámbito de actividades innovadoras que tienen que ver con el medio ambiente, con lo verde, con los procesos de las startups, hay mucho espacio. Los innovadores en Chile, estoy pensando en personajes como Alejandra Mustakis, son, a mi juicio, líderes de este nuevo ciclo y que muestran una hoja de ruta mucho mejor que la autoridad, el ministro respectivo, el presidente de la comisión de la Cámara de Diputados. Ahí no hay poder, en el viejo sistema ya no hay poder. Entonces, sí, oportunidades, el dinero no se acaba, muta. ¿Ah? La manera en la que obtenemos y construimos valor es lo que se transforma. Y entonces sí, yo creo que conectar con el espíritu de época, con el respeto al medio ambiente, con lo que trabaja la Isabel, ¿no?, el construir legitimidad a partir de la equidad de género, en la organización, en todo eso hay mucha oportunidad. Tú tienes que construir un capital simbólico que como hoy día hoy como nunca es tu mayor línea de crédito en el mundo social y político. Ese capital simbólico es decisivo, mucho más que si logras la autorización o el permiso. Y eso a mi juicio ha sido todavía muy difícil de entender por el mundo empresarial, pero lo están aprendiendo, como dice nuestro lema, por la razón o la fuerza. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Mirko, por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que ha sido un gusto enorme tenerlos aquí. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda versión porque ha estado tan entretenido y hay tantos temas por hablar tan interesantes que no nos alcanzan en una hora y media, pero para mí ha sido un agrado enorme. Sobre todo, esto muestra que pueden haber posiciones diferentes, pero se puede dialogar, se puede llegar a un consenso y creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que hay que buscar lo mejor para Chile. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a la Universidad
Finisterra también por la invitación, especialmente a Lorena Burgueño, que es directora de Desarrollo y Relaciones Institucionales, que nos ayudó a organizar todo esto, que fue una idea que salió de nuestro directorio. Espero que sea la primera de muchas que tengamos. Así que un abrazo muy grande, que sea lo mejor para Chile, que se repita, nos dicen ahí de nuestro público, y estaremos en contacto. Muchas gracias. Un gusto haber estado compartido esta mañana con ustedes. Cariño a todos los amigos mexicanos. Sí. Muchas gracias. Que tengan un muy bonito día. Buena semana. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.